a lo largo del continente. Prepárense, señoras y señores. A ver, don David, en honor a nuestro invitado, póngame el rap de Sin Censura, ¿no? Creo que vale la pena. Vamos a escuchar la versión, la completa, don David, a ver si la tienen por ahí. Es que me emociona. Ya no solamente buscamos analizar de México hacia adentro o hacia los paisanos, sino en toda la patria grande, ¿no? En toda Latinoamérica. Y ayer estuvimos en el programa del responsable de este rap de Sin Censura. Nos invitó a Monobloc, un espacio independiente de Argentina para el mundo, entre otras naciones donde se transmite es en Venezuela y bueno, están muy interesados en lo que ocurre en México y confirma lo que le he planteado incluso a la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, que hay que ver hacia el sur, porque estos monstruos vienen vestidos de toga y birrete. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, don David? Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le des en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. El maestro Daniel De Vita, compositor de esta joya, que hay que definirse entre mafia o democracia. Y estoy seguro que cuando escribió esta canción ni siquiera estaba pensando en Milei, porque no estaba necesariamente en el imaginario argentino Javier Milei, que termina siendo el payaso, perdón, el
presidente de nuestros hermanos argentinos y de nuestras hermanas argentinas. Y me da mucho gusto saludar al maestro Daniel De Vita a la distancia. Perdón por hacerte esperar, querido Daniel. Te abrazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Vicente querido? Pero qué placer saludarte. El abrazo también va de vuelta para allá. Un placer esperar. Además me estaba divirtiendo un ratito con esta entrega de premios que me hace acordar algunas cosas que pasan también acá en Argentina. Oye, es que hay que hablar de lo del G20. Un presidente tuyo que decía nada con el comunismo, le escupió a Lula, le ha escupido a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. En su momento dijo, yo no quiero nada que ver con China, y se tuvo que tragar su... Perdón, aquí sí voy a hablar como quise haber hablado ayer en el programa, querido Daniel, pero se tuvo que tragar su mierda. Mi querido Daniel, ¿cómo ves el G20? ¿Qué sale, qué no sale? ¿Y cómo les va? Mirá, la verdad que vuelvo a decir lo mismo. Esto sería una maravilla si fuera un programa cómico. La verdad que nos están brindando algunas imágenes, algunas escenas que son de lo más insólito y bizarro de la historia política internacional, con el pesar de que el pueblo que se humilla es el pueblo argentino, y el correlato de esto que es un poco la contradicción con la que estamos viviendo todo este año de gobierno de Javier Milei, que es lo insólito y lo bizarro todo el tiempo, con un correlato sumamente violento con el pueblo argentino. Le están quitando los medicamentos oncológicos a enfermos de cáncer y otras enfermedades terminales. Los remedios para los abuelos eran casi todos gratis en la Argentina y le quitaron esos remedios. El sector de los adultos mayores fue el más castigado por el ajuste de Javier Milei. Un montón de gente que se está quedando sin trabajo por estas políticas que están aplicando, con una recesión inmensa. Entonces vivimos entre la risa y la vergüenza que nos producen las estupideces que hace, y por otro lado el dolor de toda esta política sumamente inhumana. Y me parece que el G20 lo pinta de cuerpo entero. Es hermoso ir a rescatar esos clips de Javier Milei en campaña diciéndole a Tucker Carlson, a Jaime Bailey. Es un imperativo moral. Yo no vendo mis convicciones por dinero, no me voy a reunir con comunistas. Y bueno, lo vimos saludando a Lula, lo vimos teniendo una reunión con Xi Jinping, yendo para atrás en todas sus convicciones. Y el dato más importante y más humillante para ellos, que quizás no es el que más prensa tuvo, es que terminó firmando la declaración contra el hambre, que para Javier Milei las políticas públicas en pos de reparar la parte más salvaje del capitalismo, que dejar un montón de gente por fuera de las posibilidades de alimentarse, para él era una aberración, un pecado, algo diabólico, y ahí lo teníamos al Javo firmando la declaración de Lula. Oye, Daniel, fíjate que más allá de sus incongruencias políticas y esto de no reunirse con Lula y lo va y lo saluda en el G20, no reunirse con el presidente de China y terminan así, como lo ve en pantalla, a mí me ha dado mucho pesar ver que Javier Milei se ha convertido en el payasito de Donald Trump. Perdón, espero que no se vayan a ofender mis hermanos argentinos, pero lo digo por los millones que no votaron por Milei. No sé si tenga por ahí don David el video donde sale bailando en un evento de Donald Trump, en un evento en el que lo bajaron del templete, lo hicieron quedar en ridículo. Y yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú de esto que digo? A lo mejor estoy exagerando, pero si el payaso mayor se llama Donald Trump, el payasito de las cachetadas es el presidente de tu país. ¿Así lo ven? ¿Así lo percibe la prensa? ¿O hasta le aplaude la prensa corporativa allá en Argentina, querido Daniel? Bueno, la prensa corporativa está hablando de que este es el mejor momento de Javier Milei. Hay un video que es muy elocuente, que se lo ve en esta cena de la que vos estás hablando, Vicente, que se baja y empieza a bailar y a saltar como un monito, parece el monito de la fiesta, y están todos filmándolo, que es una cosa tremenda. Toda la gente que estaba ahí en esta convención conservadora, grabándolo con el teléfono como si hubieran llevado una mascota, como si hubieran llevado
un número artístico, pero no, era el presidente de Argentina aplaudiendo y bailando como un ridículo. Ahora, Vicente, el detalle más patético, si querés, de esto, es que este papelón que vio el mundo fue pagado. Javier Milei tuvo que pagar para ser el único presidente extranjero en estar en esa cena, y por eso se da este episodio donde lo bajan del escenario. Javier Milei pagó 10 minutos con 2 minutos de tolerancia, que fueron los 12 minutos básicamente en los que habló, y vos sabés perfectamente, Vicente, que en ese tipo de entornos no hay amistad, business on business. Llegaron los 12 minutos, lo corta abruptamente el presentador y se le acerca la mujer que estaba de alguna manera oficiando como maestra de ceremonias, lo agarra del brazo y le dice se terminó su tiempo y lo bajan, y después termina haciendo este espectáculo bizarro. Oye, Dani, a ver. Están grabando todos así como si fuera un animalito. A ver, Dani, en buena onda, te pregunto, si este baile, que no la veo haciéndolo, lo hubiera hecho la presidenta de mi país, Claudia Sheinbaum. Ya no digo Claudia, lo hubiera hecho Cristina Fernández de Kirchner. Lo hubiera hecho alguno de nuestros presidentes de izquierda de Latinoamérica. ¿Qué hubiera pasado en la prensa corporativa, Dani? No, bueno, los estarían despellejando, diciendo que dejan mal parados los países, que es una vergüenza, que bailan y festejan mientras en Latinoamérica hay un montón de pobres, cuando estos tipos se dedican a mandar a millones por debajo de la línea de pobreza y pueden vivir en este cumpleaños constante que no pasa absolutamente nada. Acá, me imagino que en México van a empezar a pasar estas cosas, con Claudia puntualmente me refiero, pero acá una vez fue un escándalo nacional que Cristina se puso unas calzas, no sé cómo se dice en México, pero como un pantalón ajustado, y fue una semana tapa de los diarios, donde en lugar de estar hablando de las políticas públicas, de la economía, se estaba hablando de qué pantalón se podía o no podía ponerse la presidenta. Oye, y ayer platicábamos en el espacio que ya nos contarás, que han lanzado con la intención de mover el discurso, el diálogo a nivel Latinoamérica, querido Daniel. Hablábamos de la guerra legal, ¿no? De esta lawfare, este golpe, los golpes técnicos, los golpes jurídicos, como el que ya le intentaron dar. Esa es mi opinión, esa es la lectura que le doy a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como se saboreaban y babeaban muchos en algún momento quererle dar a Andrés Manuel López Obrador. Ya lo vimos en Sudamérica, en algún momento se lo planteaba en la mañanera. ¿Cómo ves esto que está pasando en México con la reforma al Poder Judicial, que de alguna manera, querido Daniel De Vita, es lo que ha pasado contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que ya le aplicaron a Lula, a Dilma en Brasil, lo que quieren hacer también con Petro en Colombia? ¿Cómo lo entiendes desde Argentina? Mira, Vicente, esto no es nada nuevo y me parece que México en ese sentido incluso tiene un antecedente muy poderoso para entender cómo funciona, que es el desafuero de Andrés Manuel, no en la presidencia, sino cuando era alcalde, que es una cosa tremenda, me parece, por el año, por cuánto tiempo ha pasado, por cómo se ha perfeccionado, pero ya desde ese momento era inventar alguna causa ridícula para inhabilitar moralmente, cambia la figura según el país, pero básicamente se entiende que el concepto es el mismo, y prácticamente arrebatarte el poder o evitar que vos accedas a ese poder. Y si uno ve cómo fueron de alguna manera desguazando los proyectos emancipatorios en América Latina, fue todo de esa manera. Arrancaron en Honduras contra Mel Zelaya, diciendo de que no podía reformar lo que él quería reformar. Después fueron por Lugo, presidente de Paraguay, que tuvieron que inventarle un montón de causas de que tenía hijos por ahí, y como él era cura no podía, tratar de destrozar su imagen pública, su buen nombre, después acusarlo judicialmente y finalmente sacarlo del poder. Después viene Brasil con Dilma Rousseff, que la termina también en un impeachment, la sacan del poder por un supuesto ilícito que nunca cometió. Después, a los meses, la justicia rectifica y no había cometido ningún delito, pero ya estaba fuera del poder.
Hoy por hoy lo estamos viendo, la demonización contra Evo Morales. En Argentina, inventar que Cristina Fernández de Kirchner era parte de un complot internacional para generar atentados terroristas. Es muy fuerte toda la campaña. Bueno, mismo lo vemos ahora con Gustavo Petro y otros ejemplos. Entonces, está claro, y esto se estudia, para que se den una idea, o sea, hay soldados estadounidenses, así con el uniforme, todo vestido de verde, viendo un profesor que les apunta una pizarra y le dice: Lawfare, hoy vamos a aprender a hacer la guerra por otros medios, no solamente a los tiros, no solamente con tanques, no solamente con misiles, sino también a través de los medios y los poderes judiciales totalmente cooptados de nuestros países. En Argentina nosotros tuvimos la experiencia en el último gobierno de Cristina, donde se intentó llevar adelante la democratización de la justicia y someter el nombramiento de jueces al voto popular. No lo logramos, la verdad que toda la troika del poder se amalgamó para impedirlo, y hoy por hoy estamos viendo que desde México surge una esperanza importantísima. Por eso está todo el continente viendo qué pasa con México y tratando de apoyar e impulsar esta lucha que están teniendo en este momento, Vicente. A ver, Daniel, hablamos de los medios corporativos. De hecho, tu rap, que se ha convertido en un himno para nosotros, y siempre, hasta siempre agradecido por tu generosidad, habla de eso, ¿no? De los medios corporativos, de la prensa alternativa e independiente. Dice Milei, tu presidente, como en algún momento lo decían los presidentes neoliberales de mi país, Peña Nieto, Calderón, Fox, que está sacando adelante al país. Yo tengo otros datos, pero según él, están funcionando sus políticas y cada vez hay menos pobres. ¿Cómo está Argentina? La Argentina de Milei. Veía ayer algunos comentarios que se hacían en el programa, que hay un odio contra lo que huela a peronismo, ¿no? Que los antiperonistas tienen odio, así como los anti-López Obradoristas, los anti-AMLO, tienen un odio muy feo, muy grosero contra López Obrador y contra lo que ha dejado de legado. El presidente Andrés Manuel López Obrador sí nos ha dejado menos pobres para este segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo está la Argentina de Milei? Porque pareciera que hay una intentona de, a falta de resultados en el gobierno, crear una narrativa en los medios de que todo está bien, aunque abajo a la gente se lo esté llevando, como decimos en México, la chingada, querido Daniel. Bueno, varias reflexiones en ese sentido, Vicente. Mirá, cuando nosotros vemos cuáles son los votos que sacó Milei en las primarias y en la primera vuelta, que así es el sistema electoral argentino, Milei no pudo perforar el 30. Siempre sacó 30 puntos. Finalmente nosotros tenemos la figura del balotaje, que es los dos primeros candidatos van a un mata-mata, y ahí finalmente se termina imponiendo Javier Milei con votos del macrismo, de Mauricio Macri. Ahora, la adhesión que tiene Javier Milei, por lo menos en el momento electoral, era del 30% o menos. Yo veía la elección en México, donde ustedes hicieron una elección monumental, aplastante. La performance electoral de Claudia, se habla en todo el mundo de la performance electoral de Claudia. Y al mismo tiempo tenía una contrincante, Xochitl, que, no sé, por lo menos viéndolo desde Argentina, la veíamos disfrazada de dinosaurio, pincharse el dedo para hacer un pacto de sangre, una mujer no muy hábil en el habla. Digo, uno lo ve de lejos y dice, ¿cómo puede haber alguien que vaya a votar a esta señora? Y así todo, habiendo sido derrotada aplastantemente, tuvo millones y millones de votos. Entonces vos fíjate cómo después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que debe ser el gobierno mexicano más exitoso de la historia, por lo menos de la historia reciente, así todo hay gente que el odio, que la identificación, que la manipulación mediática la sigue teniendo rehén y cautiva, y que ante la evidencia empírica de un montón de gobiernos fracasados y el éxito del que se habla en todo el mundo, Andrés Manuel López Obrador, incluso prefiere votar a una persona como Xochitl Gálvez. Entonces,
En Argentina lo que nos ocurrió con Milei es eso, magnificado, estamos en otra etapa nosotros, pero siempre esa amenaza está latente, a veces es más grande, a veces es más chica, pero esa gente que está dispuesta a votar a Satanás antes que sentirse parte del pueblo está siempre. Entonces, vos me preguntabas cómo está la gente en la República Argentina. Nosotros arrastramos un problema de muchos años en la Argentina, que es el tema de la inflación. Con números de inflación muy altos que realmente entorpecen la vida cotidiana porque es muy difícil prever qué es lo que va a ocurrir. Vos no sabés qué saltos va a tener el tipo de cambio. Incluso ustedes ahora están atravesando un momento muy bueno con el peso mexicano muy fuerte. Nosotros en Argentina tuvimos 100% anual, 200% anual, de repente tenés un mes con 10% de inflación, llegamos a tener en el primer mes de Javier Milei 25% de inflación en el mes. Imagínense cómo descalabra la vida de la gente eso. Entonces, Milei se propuso como el único que sabe bajar la inflación. Ahora, vamos a utilizar una figura para que entiendan todos. Imagínate, Vicente, que vos tenés dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo te digo, yo soy Javier Milei, soy el único que puede hacer que a Vicente le deje de doler la cabeza. Y vengo con un hacha y te corto la cabeza, o con una motosierra, mejor que aplica mejor para el ejemplo, ¿no? Entonces, quitarte el dolor de cabeza cortándotela, digamos que no es una solución que tenga que ver con la democracia, ni es lo que prometió Javier Milei en campaña, que Milei prometió que iba a ser un ajuste monumental, simplemente quitándole privilegios a la clase política, y lo que vimos es que congeló las jubilaciones, que dejó de entregar alimentos a los comedores comunitarios, que le quitó los remedios a los abuelos, que empezó a despedir gente de organismos públicos a mansalva, que ahora en esta etapa ya está coqueteando con cerrar hospitales, no solamente que no inaugura ninguno, sino que los que están abiertos los quiere cerrar. Entonces, después de acumular un montón de inflación los primeros meses porque devaluó, ahora finalmente todos los meses va bajando, ¿no? Y en este momento la Argentina tiene la inflación más baja de los últimos 50 meses. Y eso es lo que te salen a vender como el gran éxito de Milei. Él te prometió que iba a bajar la inflación y mirá, la inflación está a 2,7. Bueno, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Bueno, haciendo una carnicería en el sector público, una carnicería en el sector privado. Te tiro algunos datos, por ejemplo, hoy por hoy en Argentina los medicamentos están 6 veces más caros que en España y 11 veces más caros que en la India. Hoy por hoy, por ejemplo, un paquete de pan de molde, pan de mesa, está el doble en Argentina que en Miami. Entonces, básicamente lo que ha logrado Javier Milei, el éxito de Javier Milei es bajar la inflación a costa de mandar 11 puntos nuevos porcentuales de argentinos a la pobreza, un número escandaloso de indigencia y lograr que los trabajadores asalariados, registrados, que históricamente eran los que estaban bien, hoy por hoy teniendo un trabajo registrado y asalariado, estás igual por la línea de pobreza. Simplemente lo que hizo fue empobrecer asquerosamente a todos los argentinos, salvo a un puñadito de ricos, y con eso salir a mostrar su gran éxito bajando la inflación, porque básicamente no aumentan los precios porque nadie puede comprar nada. Pero dice Milei que el promedio de los trabajadores ya no gana 300, creo, dólares al mes, cuando él tomó Argentina, que ahora ganan 1.100. Bueno, eso es un insulto a la inteligencia, no solamente que es mentira, sino que también se suma otro factor, que es que mientras baja la inflación en pesos, empezamos a tener inflación en dólares. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un corte de carne, un kilo de carne, por ejemplo, asado, que los argentinos comemos mucho, estaba $1 cuando terminó el gobierno anterior. Hoy, con el salto, ese mismo corte de carne está $8. Entonces, está bien, los argentinos puede ser que en parte en dólares estén cobrando más, pero lo que subieron los alimentos en dólares es una cosa salvaje. Por eso te planteaba esto de los medicamentos 6 veces más que en Europa, 11 veces más que en la India, la carne que pasó de valer un kilo $1 a un kilo $8, y en ese esquema juega con, por ejemplo, decirte, los jubilados están mucho mejor, porque en dólares ganan más que con el gobierno anterior. Es cierto, en dólares ganan más que con el gobierno anterior, pero no pueden comer. Hay una marcha constante que se hace todos los miércoles de jubilados
Y no solamente es que los están hambriando y les quitaron los remedios, que para que te des una idea, Vicente, los jubilados se gastan la mitad de sus ingresos en remedios, sino que los han reprimido salvajemente. Apalean a abuelos en el suelo, les tiran gases lacrimógenos, algunos se los llevan detenidos, que ese es otro factor que preocupa mucho, que es el talante represivo que tiene el gobierno de Javier Milei, que parece que están obsesionados con pegarles a los más débiles. A ver, dos cosas, si me permites, para no mantenerte mucho tiempo, querido Daniel, y agradecerte siempre tu generosidad y platicar de tu nuevo sencillo musical y de tu programa. ¿Te representa Milei cuando el día en que se gira una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galán, como lo informó aquí en su momento como noticia de último minuto el querido Toño más temprano? Dice esto, porque ya tenemos una declaratoria oficial de Javier Milei. Dice: declaración de la República Argentina en defensa de Israel. La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional. La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbollah, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región. Es lo que escribe Javier Milei, pero ninguna referencia al genocidio de nuestros hermanos palestinos y de nuestras hermanas palestinas. Pero bueno, ya esa es mi opinión. Daniel, tu comentario sobre esto. No, te agradezco, Vicente, la pregunta, porque me parece que todo esto que venimos conversando tiene una base que es mucho más preocupante, mucho más a largo plazo. Vos al principio decías que cuando escribí La mafia versus la democracia, Milei no aparecía en la palestra, pero esa mafia estaba intacta, la que lo sostiene, la que lo patrocina, la que hoy por hoy lo sostiene en el poder. Y nosotros estamos viviendo una ofensiva colonial monumental en la Argentina. Nunca se había visto, por lo menos yo no tengo registro de, bueno, quizás un poco Bolsonaro, pero de un candidato a presidente que haga campaña enarbolando la bandera de otro país. Milei no iba con una bandera de Argentina a hacer campaña. Milei en sus actos ondeaba la bandera de Israel. Milei ha reconocido que él no tiene política exterior, sino que se subordina a la política exterior de Estados Unidos e Israel. Javier Milei incluso ha llegado a utilizar una doble escarapela, que es el distintivo patrio que se pone en el sector del corazón, con una bandera argentina para un lado y una bandera de Israel para el otro. Y bueno, ni hablar de cuestiones prácticas como que, por ejemplo, en el territorio que nos usurpó Gran Bretaña, que son las Malvinas, hoy por hoy ya está extrayendo petróleo, nuestro petróleo, Gran Bretaña con empresas israelíes. Ni hablar todo el entramado empresario en la Argentina que responde directamente a Tel Aviv, que responde directamente a los intereses de Israel. Entonces, Milei juega con el judaísmo. Milei no es judío, Milei no sabe nada de los valores de la religión judía, pero utiliza la religión judía como máscara para simplemente transformar a la Argentina en una colonia yanqui, británica e israelí. Vos fíjate, por ejemplo, hace poquito cambió de canciller. Cuando le hace el juramento al nuevo canciller, jura por la Torá, saca de adentro de la Torá un papel, la primera vez en la historia de la Argentina, saca un papel
y la Cancillería argentina se compromete en un acto público a representar las ideas de Abraham en el mundo. Eso no está en la Constitución argentina, eso no está en la Constitución de ninguno de nuestros países. Hay toda una sobreactuación, hay todo un... Bueno, así como lo veíamos bailando como un monito allá, en Israel exactamente lo mismo. Fue al Muro de los Lamentos a llorar y grita, y todo el tiempo mezcla cuestiones que tienen que ver con la religión judía para ocultar lo que está ocurriendo realmente, que es la sumisión total de la Argentina a los intereses de Israel y cómo están buscando que la Argentina se transforme en un enclave. Así como los gringos necesitaban tener un satélite occidental en Medio Oriente y crearon el Estado de Israel, bueno, yo creo que la Argentina, ellos la están pensando como su gran satélite en Sudamérica, que esperemos que este bendito y querido pueblo no lo permita. Para cerrar las preguntas de estos temas, ¿qué piensas de este aplauso incondicional, este besarle los pies de Javier Milei a Donald Trump? ¿Es en serio que Milei no pensará pensará que no van a deportar a argentinos y argentinas en esto que anuncia Donald Trump de deportaciones masivas? ¿En serio Milei no cree que hay argentinos y argentinas indocumentados en Estados Unidos? De payaso a payaso se llama la película, pero para cerrar, ¿qué piensas de esto, Daniel De Vita? Pero Vicente, no le importan los argentinos que viven en Argentina. Mirá si va a tener un poco de empatía con argentinos que viven en Estados Unidos y si los deportan o no los deportan. Seguramente dirá que está bien, que los deportaron por peronistas, por kirchneristas, o que eran terroristas, alguna figura le va a encontrar, ¿no? A Milei no le importa nada más que su propio ombligo. Mirá, yo te voy a decir, lo de Milei con Trump es falso y es mentira y al mismo tiempo es súper genuino. ¿Cómo conciliamos esto? Mirá, en términos de lo que es genuino o no, Milei no tiene nada que ver con Trump. No piensa como Trump, no comparte las mismas ideas. En la semana mostrábamos tweets, por ejemplo, el año 2017, donde Milei decía, el que piensa que Trump es libertario, seguro que es un zurdo idiota. Mirá cómo le cabe la definición. Entonces, Donald Trump es un nacionalista, es un proteccionista, es un tipo que pone aranceles, es un tipo que justamente lo que ha hecho en su presidencia es intervenir con el Estado en el mercado. Y Milei piensa todo lo contrario. El tema es que Milei, al mismo tiempo que es liberal libertario, según él dice, es un bufón y tiene un espíritu de, yo no sé cómo le dicen ustedes a los cholulos, a esa gente que ve un famoso y se vuelve loco, que va, corre y se pone una vincha, y por favor firmame, y por favor una foto. Bueno, Milei se vuelve una princesa cuando ve gente que él considera poderosa. También así hablaba pestes de Mauricio Macri, y cuando lo tuvo enfrente, no quiero decir una grosería. Se bajó los pantalones. Exactamente. Entonces, a nivel ideológico, a nivel político, es muy poco lo que coinciden. Es más, Vicente, las políticas que va a aplicar Trump perjudican el esquema económico de Javier Milei. Lo que sí él siente es que él tiene que ser una figurita mundial, que él tiene que aparecer ahí y que lo abrace Elon Musk. A ver, el tema con Elon Musk es vergonzoso. Cada vez que da una entrevista dice mi amigo Elon Musk, mi amigo Elon, y habla como si fueran a jugar al tenis, habla como si se hubieran criado juntos en el mismo barrio, y lo que hizo fue saludarlo 2 veces y sacarse una foto. Entonces, hay que entender también la psicología del personaje, que muchas veces incluso va en contra de sus propios intereses. Eran mucho más beneficiosas para la política espantosa que está aplicando Milei y su ministro Caputo la continuidad de los demócratas que la victoria de Trump. Pero le puede el formar parte, y obviamente que se apalancan en términos de, qué sé yo, que están en contra del cambio climático, que están en contra de la cultura woke y todo eso, pero esas son minucias. En términos reales y políticos, no tienen nada que ver entre ellos. Sí encontraron esta especie de cofradía de los ridículos, que no se peinan, que tienen la cabeza loca, que gritan y vociferan en contra del comunismo, y ahí encuentra Milei una plataforma para lanzarse internacionalmente. Nada, la verdad que
súper penoso. Incluso, Vicente, yo creo que vas a coincidir conmigo. Milei podría hacer todo esto que hace, pero plantarse con decoro, plantarse en una foto, no como un payaso, sino como un estadista, y él solito se encarga de arruinar todas estas maniobras, porque en lugar de mostrarse como un líder mundial, termina bailando como un mono para que todos lo filmen. Y miren que ha terminado en un chupatruzas, en un... Bueno, ya lo dije. Ya lo dije, mi querido. Me lo han enseñado, amigos, esas expresiones. A ver, querido Daniel De Vita, Monobloc es un espacio que han lanzado con mucha fuerza y te agradezco mucho que nos hayas invitado ayer por la noche. Cuéntame de qué se trata, en dónde se está transmitiendo, como si no tuviéramos ya proyectos en mano, te avientas otro, hermano, y eso habla también de una gran convicción y la aplaudo desde México. Bueno, mira, Monobloc nace como un stream, que ahora hay stream por todos lados, y nosotros consideramos que tenía que ver en Argentina, pero también en América Latina, este tipo de formatos donde pudiéramos hablar del genocidio al pueblo palestino, de estas maniobras colonialistas, y en profundidad, al hueso, no de manera superficial o alguna vez, sino poder poner el cuchillo donde hay que ponerlo y al mismo tiempo con humor, al mismo tiempo de una manera distendida, al mismo tiempo mostrándole a un montón de gente que piensa que la política es aburrida, pobrecitos ellos. No hay nada más interesante, emocionante, divertido, pasional que meterse en lo que define el futuro de millones y millones de hermanos latinoamericanos. Entonces surge Monobloc. Para los que no saben, Monobloc en Argentina, pero también en otros países de América Latina, son construcciones de edificios muy grandes, donde vive la clase trabajadora, barrios populares, muy estigmatizados. La chusma vive en los monoblocks. Entonces, los multifamiliares, las vecindades. Eso mismo, eso mismo. Entonces, queríamos referenciarnos en esto de Monobloc Stream, y todos los miércoles por las noches salimos a través del canal de YouTube de Monobloc con invitados de lujo, como por ejemplo a quien tuvimos anoche, al querido Vicente Serrano, que nos explicó cómo viene esta reforma judicial mexicana, y podemos contrastarlo con un invitado argentino, pero también tenemos hermanos de Colombia y otro día a ver de Venezuela, y todo el tiempo vamos a ir dialogando entre los proyectos que van surgiendo en América Latina y cómo todos estamos viviendo la misma lucha, y hay pocos espacios que te lo terminen de confirmar, como tratamos de que Monobloc sea el espacio de la comunidad latinoamericana. Así que los invitamos todos los miércoles por las noches, Monobloc en stream, y los jueves por la pantalla de Hispan TV, que está apoyando fuertísimo el proyecto. Le mando un beso gigante a Cristian y a todo el equipazo de Monobloc que viene laburando a destajo. Y bueno, los esperamos que nos acompañen los miércoles por las noches. Monobloc también va a ser su casa. Monobloc se transmite en Hispan TV entonces, y ¿en qué países, para que estén al pendiente, mi querido Daniel? ¿En Argentina? ¿En dónde más? Bueno, mira, Hispan TV es un canal internacional que viene sufriendo una persecución monumental. Hasta hace unos años te diría que en la mayoría de los países estaban señales de cable, la presión del sionismo fue fuertísima para ir sacándolos. Hoy por hoy, Hispan TV transmite a través de su página web, que la buscan, es Hispan TV, y si no, pueden ver los programas a través de la plataforma YouTube, que es la manera que estamos encontrando justamente de romper la censura, y vaya si este no es el espacio para tratar de hacerlo. Claro que sí. Oye, Daniel, y sigues con la música. De hecho, estás sacando un nuevo video, ¿no? Bueno, atención con eso, gente. Atención con esto, porque venimos de estrenar Esclavos. Esto es que ellos hablan constantemente de libertad. Nosotros tenemos que hablar de esclavitud. Seguramente, Vicente, muchos del otro lado, no sé si vos, han visto la película La Purga. Se conoció en algunos países de Latinoamérica como La Noche de la Expiación, pero es básicamente una película de ciencia ficción donde una vez al año en los Estados Unidos se les permite a la gente salir durante 12 horas y matar sin consecuencias y cometer todo tipo de crímenes y delitos. Nos parecía que esa película figuraba perfecto esta propuesta de Javier Milei de que todos saquen a relucir su miseria humana, de poner de moda la maldad, de poner de moda la crueldad, en ensañarse con el más débil, y montamos esta producción que se llama Esclavos. Si la quieren ver, van a YouTube, ponen Daniel De Vita Esclavos,
y van a poder ver la purga del presidente Milei, de su hermana, la pastelera. Ella se dedicaba a hacer pasteles y hoy por hoy es secretaria de la presidencia. Me da mucha gracia que saluda a los primeros mandatarios del mundo antes que el hermano. La presentan como la primera dama, pero es la hermana. Su única experiencia previa a ocupar este cargo tan importante, Vicente, es haber hecho pasteles y decorarlos con fresas. Así que bueno, en este videoclip caracterizamos y mostramos un poco de qué se trata esta pesadilla de ciencia ficción que se transforma en realidad en la Argentina. Si lo quieren buscar, Daniel De Vita en YouTube, Esclavos, y si lo van a ver, pongan un comentario y pongan que vienen desde el programa de Vicente, por supuesto. Claro, por favor, para que la familia sin censura haga bueno del amor con amor se paga con el querido Daniel De Vita. Busquen en YouTube a Daniel De Vita, busquen Esclavos, y en Twitter, bueno, lo que era Twitter ahora X de Elon Musk, el amigo de Milei, Elon Musk, arroba De Vita ~D. Así lo encuentran en redes sociales. Pues yo, para cerrar, te quiero agradecer tu tiempo, tu generosidad, y desde México aquí estamos alzando la mano en solidaridad para lo que necesites, querido Daniel, y éxito con Monoblog, éxito con tu nuevo sencillo, con tu nuevo video, Esclavos, y aquí estamos a tus órdenes siempre, Daniel De Vita. Gracias, Vicente. Agradecerte al margen de lo personal, que sabés que se da solito. También en nombre de los pueblos, la Argentina está pasando un momento muy complicado, no solamente por el hambre, por la falta de sanidad, por gente que está con enfermedades graves y no hay morfina en los hospitales para calmarles el dolor. Hay gente que se muere en el medio de un tormento absolutamente doloroso. Y de repente tenemos que escuchar que desde otros países hablan del milagro argentino, de que acá está todo bien, y eso duele. Y hay mucha gente que está muy desesperada, muy desanimada. Y yo sé, Vicente, que siempre estás atento a nuestro pueblo, al resto de los pueblos de América Latina, y que Sin Censura es un espacio siempre predispuesto no solamente a la transformación de México, sino también a tenderle la mano al resto de los pueblos. Inmensamente agradecido. Aquí seguimos, Daniel De Vita. Un abrazo, maestro. Estamos Gran al abrazo. pendiente. Daniel De Vita desde Argentina, hablando con nosotros sin censura. Si pueden, apoyen. Ya ve que aquí, en este espacio, desde que nacimos en Sin Censura, siempre hemos apoyado los esfuerzos independientes que arrancan, y bueno, en el camino, pues, nos hemos encontrado con grandes amigos, como lo es Daniel De Vita, quien nos construye este rap que usted escucha cada vez que inicia y que cierra Sin Censura. Bueno, hay